a Jesús. Si realmente quieres vivir la realidad, debes descubrir a Jesús. De lo contrario, vas a estar viviendo una vida basada en medias verdades o mentiras. Si realmente quieres vivir bajo la realidad, bajo la verdad, debes descubrir a Jesús. Jesús es la palabra encarnada. Si realmente quieres saber o conocer los pensamientos, las emociones, la voluntad de Dios, debes descubrir a Jesús. A través de Jesús podemos saber cuáles son las emociones, los sentimientos, los pensamientos de Dios. Y Dios nos presenta más que una persona, una idea. Porque tratar de entender a Dios de una manera humana es imposible. Pues a Dios no se puede entender de manera humana, por eso Él nos presenta una idea. No nos presenta una persona, sino una idea. Ahora, importante, el Verbo se hizo carne. Y esta es la persona de Jesús. Esa es la idea que tenemos de Dios. No lo conocemos en su totalidad porque queremos conocerlo de manera humana, y realmente conocer a Dios en su totalidad sería, creo, imposible. No creo que alguien, un ser humano con capacidades humanas, logre conocer a Dios en su totalidad. Pero tenemos esa idea. Cuando descubrimos a Jesús, descubrimos los pensamientos, las emociones de Dios y de hecho, hasta su misma sonrisa. Si realmente quieres saber cómo sonríe o cuándo sonríe Jesús, mira a Jesús. Si quieres saber cuándo o qué causa una sonrisa, mira a Jesús, descubre a Jesús. Pero Jesús no solamente la palabra encarnada, porque la Biblia dice en Juan 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, sino que también Jesús es la expresión de la persona de Dios. Es la expresión de la persona de Dios. Es el ideal abstracto de Dios. Es la misma esencia de Dios y esto es algo maravilloso. Y decía que Él no comunica una persona, Él comunica una idea. A través de la palabra podemos tener una idea de cómo es Dios y de su funcionamiento, y lo hacemos a través de descubrir a Jesús. Es importantísimo eso. También otra cosa importante es que Jesucristo es la gloria de Dios. Es importante saber esto porque aunque el Padre es la fuente, Jesús es el resplandor de esa fuente. Y esto es algo fundamental, este entendimiento es fundamental porque el Padre es esa luz, pero lo que procede de esa luz se llama Jesucristo. Y esto es fundamental para poder tener un entendimiento claro de la palabra de Dios. Si realmente quieres saber quién eres tú, debes descubrir a Jesús. En tu manera de hablar, en tu manera de pensar, podemos tener una idea de tu carácter, de tu personalidad. Si descubres a Jesús y descubres todo lo que Él hizo por ti, vas a empezar a hablar de manera diferente, a pensar de manera diferente. Vas a hablar como Jesús habla, pensar como Él piensa. Y vas a tener el carácter y la personalidad de Cristo, cosa que es fundamental.
tenemos la mente de Cristo, debemos pensar como Cristo, debemos hablar como Cristo. Sé que muchas personas lo hacen como seres humanos ordinarios porque no han descubierto a Jesús. Al no descubrir a Jesús, no saben ellos quiénes son y no saben cómo deben actuar, no solamente cómo actuar, porque no consiste en tratar de ser algo, sencillamente cuando te conoces, eso eres tú. Por más de que quieras tratar de ser humano, eres un ser humano de manera, en el aspecto biológico, eres un ser humano, aunque trates de ser otra cosa, sencillamente lo eres, aunque algo acontece cuando naces de nuevo. Dejas de simplemente ser un ser humano ordinario y te conviertes en un ser extraordinario, un ser divino. Y esto es importante, pero no lo vas a lograr si no descubres a Jesús. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Toda persona que no ha descubierto a Jesús necesita ese mediador. Y ese mediador se llama Jesucristo. Si no has descubierto a Jesús, recuerda que hay un mediador para ti. Y vas a conocer no solamente la luz, sino el resplandor de la luz. Es como el filamento de una bombilla. Ese filamento de la bombilla es, por ejemplo, el Padre. Pero lo que produce esa bombilla, ese resplandor, se llama Jesucristo. Muchas gracias por ser parte de este canal de YouTube. No olvides de continuar descubriendo a Jesús. Descúbrelo cada día, debes descubrirlo para que te puedas conocer más a ti mismo. Tu boca es la profeta de tu destino. Bendiciones y hasta pronto. En todas partes del mundo, las personas anhelan que sus oraciones sean contestadas. La realidad es que aunque muchos oran, sus oraciones no siempre son contestadas. Por esta razón, muchos han dejado la oración a un lado y la pregunta es, ¿será que la oración le funcionó solo a unos pocos? ¿Será que algunos saben orar para que las cosas ocurran? ¿O hay algo acerca de la oración que no sabemos? La realidad es que la Biblia tiene todas las herramientas necesarias para que todas las cosas ocurran siempre y cuando oremos como debe ser. Ya disponible en Amazon para que las cosas ocurran. Si no conoces la palabra de Dios, jamás vas a darle cumplimiento a su voluntad. Si estás siendo bendecido con nuestro ministerio y deseas enviar una siembra, lo puedes hacer a través de Segunda de Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia.